Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y siempre dándole gracias al Señor que nos permite poder seguir avanzando, poder seguir creciendo en este llamado al Señor. Pero también al mismo tiempo, como hemos tenido pues en esta semana, ¿no? Ya la partida de nuestro pastor hacia la presencia del Señor. De hecho, como cristianos, hay una parte de tristeza, pero que al mismo tiempo también hay un gozo en el sentido de que está en la presencia del Señor. Y creo que todos nosotros, cuando un hermano en Cristo, un pastor, en este caso nuestro pastor Justo Araujo, y, y todos los hermanos y todos sin excepción, porque todos algún día también estaremos, nos llegará ese momento, ¿no? Sea mañana, pasado, no sabemos la hora, la fecha, pero sabemos, como dice en la Biblia, en la palabra de Dios, sabemos en quién hemos creído, ¿no? Y en quién hemos creído, sabemos que dice poderoso para guardar este depósito, ¿no? Y en un sentido también cuando dice la Biblia que aquellos que hemos creído en Él, que el Señor nos ha llamado para estar en su presencia, dice que estaremos en su presencia de Él, estaremos con Él para siempre, y no hemos muerto en un sentido, sino que hemos partido a la presencia del Señor. Así que eso también nos llena de gozo, es como que ha ido a un viaje, ¿no? Lejano, donde está ahí, sabemos que está ahí, y un día también nos encontraremos con Él y con todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo Jesús. Amén. Así que eso tenemos que darle gracias al Señor. Algo que también tenemos que nosotros también recordar es que, como dice en la Biblia, la palabra de Dios muestra diciendo que imitemos esa fe, ¿no es cierto? En Hebreos dice, considerar, dice, tener respeto por sus pastores, dice, no, someteos a los pastores, y dice, imitar esa fe, ¿no es cierto? Y eso nos lleva, hermanos, a ver un ejemplo en el cual ustedes y yo podemos cada día seguir creciendo, ¿no? Conforme a la imagen de Cristo, que eso también es lo que el Señor nos llama a poder crecer como Cristo Jesús. Así es que para poder avanzar en este llamado, ustedes y yo dependemos de la presencia del Espíritu Santo. Ustedes y yo tenemos que seguir luchando, no con nuestro poder, sino con el poder del Señor, con el poder de nuestro Dios, que nos siga ayudando a crecer en este camino, a seguir avanzando en este camino cristiano, seguir luchando con nosotros mismos, seguir luchando contra el pecado. Y de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, la lucha del cristiano contra sí mismo. Ya vamos a explicar un poquito más de detalles, pero antes de iniciar, quisiera que me acompañen a un momento de oración. Amado Padre, una vez más, darte a ti todas las gracias por tu gracia y por tu misericordia, porque tú nos sigues, Señor, ayudando a seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, a encontrar siempre ese consuelo que necesitamos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar siempre en tu escritura, Señor, ese gozo, ese deleite, Señor, en conocerte cada día más, porque sabemos, Señor, que todo lo que tú has prometido se va a cumplir, pero que al mismo tiempo también, Señor, todas tus advertencias y todo lo que también tú has dicho, Señor, en cuanto a aquellos que rechazan, aquellos que siguen su propio camino, Señor, también se va a cumplir, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo tuyo es veraz, sabemos que todo lo que es tu palabra, Señor, se va a cumplir conforme está escrito, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú eres el Señor y dueño de todas las cosas, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a prestar atención a todos nosotros, Señor. Igualmente también a los que predicamos, tú nos sigues hablando, tú nos sigues enseñando, Señor. Y a todos también aquellos que escuchan tu palabra, Señor, el día de hoy o también cuando vean la grabación. Pero, Padre, descansamos en que tú eres, Señor, quien haces crecer esta obra en cada uno de aquellos que te escuchan y en cada uno también de nosotros, mi Señor. Gracias, Padre Santo y Eterno, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema del día de hoy, amados hermanos, tiene que ver con la lucha del cristiano contra sí mismo. Este tema lo vamos a ver como uno de los temas complementarios, que se complementa a un tema que ya vimos hace unas semanas atrás. Ustedes recuerdan cuando vimos que el cristiano es llamado a una violencia santa, ¿no? Y explicamos qué significa una violencia santa. Y
¿no? Tomando como referencia un pasaje. Pero vamos a leer primero lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 13, ¿sí? Acompáñenme ahí con sus Biblias. Dice en Romanos 8, versículos del 12 al 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Así que el tema va a ser la lucha del cristiano contra sí mismo. Y este tema lo vamos a predicar en tres partes. ¿Sí? Primera parte, vamos a ver el tema de lo que nos está mandando aquí este pasaje, que es el hacer morir el pecado en nosotros. Y al mismo tiempo, un segundo tema será la autodisciplina a los deberes cristianos, que incluye en el morir a este pecado en nosotros, el hacer morir. La autodisciplina a los deberes cristianos es que cómo estamos nosotros evaluándonos respecto a lo que tenemos que hacer en el Señor, ¿sí? A lo que Dios nos está mandando, a lo que la Escritura nos está constantemente diciendo a nosotros, al momento que estamos estudiándola, al momento que estamos meditando, al momento que estamos reflexionando en la Escritura, cómo es que Dios nos llama a obedecer. Y ese es algo que tenemos que desarrollar ustedes y yo, esa autodisciplina en obedecer. La palabra deber sería el obedecer, ¿no? En todo lo que el Señor nos ha mandado, ¿sí? En todos los deberes cristianos. Y finalmente, pues veremos la aplicación en nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cristiana? Como una introducción, tenemos que decir esto. En la Escritura, la palabra del Señor nos llama a una lucha violenta para hacer morir el pecado. Recuerden que la palabra violenta, con violencia, ya lo habíamos explicado qué significa. Si ustedes, por favor, tendrían que... hay una grabación, ¿no? En el grupo, en el canal de YouTube. Tenemos una de las grabaciones que habla justamente de la violencia santa, y esta parte la podemos encontrar, ¿no? Y habíamos enseñado qué significa esa violencia santa. Dijimos qué significa, ¿no? Significa el luchar, o sea, la violencia santa significa el luchar por conocer y defender la verdad de todas las enseñanzas de la Escritura. O sea, ¿qué es una violencia santa? En un sentido significa que yo quiero conocer cada vez más, debo luchar por conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, siempre decíamos esto. Si yo me pongo a ver mi celular, ¿no? Si empezamos a ver el celular, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok y todas las redes que están ahí en el celular, cuando pasa 1 hora, 2 horas, a veces nosotros ni siquiera lo sentimos, ¿no? Y estamos ya como 1 hora, 2 horas con el celular. Pero cuando empezamos a leer la Biblia o a escudriñar la palabra de Dios o a profundizar en la palabra de Dios o cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios, ¿qué sucede? Pasan unos 10 minutos, unos 15 minutos, pasan una media hora y ya nos cansamos y ya no queremos hacerlo. Esa es la lucha constante. O sea, la lucha por conocer constantemente más y más de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, la lucha constante por defender el Evangelio. Defenderlo en un sentido, pues también con amor y con respeto y con mansedumbre hacia los demás, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien habla cosas que no son bíblicas? ¿Qué pasa cuando alguien de repente está hablando algo que no es de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Defenderla con mansedumbre, con amor. Tenemos que hablar también de las cosas del Señor. ¿Ven? Cuando predicamos a una persona, cuando predicamos a un amigo, cuando predicamos a algún familiar, tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que saber que esa violencia santa significa en que nosotros tenemos, en un sentido, tenemos que cada día más esforzarnos, luchar constantemente por conocer y defender la verdad. También dijimos que eso significa, la violencia santa significa el luchar por nuestra propia santificación, el crecer en la santidad constantemente. Y eso va a demandar de una lucha, ¿no es cierto? De una lucha, porque ustedes saben que en Gálatas dice que la parte de los deseos de la carne van en contra de los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu también se oponen a los deseos de la carne, ¿cierto? Hay una contraposición entre ambos. Y justamente el obedecer las cosas de Dios nos va a demandar una lucha constante con nosotros mismos,
con nuestros propios gustos para poder hacer lo que Dios manda y no lo que yo quiero. Ese es el mensaje de la palabra del Señor, ¿sí? Algo más que también dijimos que significa esta violencia santa es que tomemos una determinación firme por ser de Cristo y por ser de Cristo para siempre. El llamado cristiano es un llamado para siempre, no es un llamado por un tiempo, por un momento, ¿no? Y cuando tenemos esa determinación, cuando tenemos ese anhelo y ese esfuerzo y esa perseverancia constante, es que entonces estamos hablando de esa violencia santa. Tomamos como referencia, recuerdan ustedes, Mateo 11:12. Miren por favor nuevamente, vean sus Biblias, Mateo capítulo 11, versículo 12. Recuerdan cuando el Señor Jesús está hablando aquí y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué estaba diciendo el Señor? También se acuerdan que ese día enseñamos qué no significa violencia. No significa cuando nosotros predicamos de una manera alzando la voz o predicamos la palabra de Dios gritándole a una persona. No significa eso, no significa esa violencia. Lo que significa es aquí en que uno mismo, nosotros mismos, tenemos que seguir avanzando en el llamado del Señor. Entonces, esta parte de la violencia santa, en el sentido de entregarnos más para Dios, de entregarnos por completo al Señor, de una manera total al Señor, justamente hay una consideración en esta parte, o sea, hay algo que se complementa. ¿Cuál es? El que nosotros tenemos que luchar cada vez más contra nosotros mismos, en el sentido de luchar con nuestro yo, en el sentido de luchar con que nosotros queremos hacer lo que queremos y no lo que la palabra del Señor está mandando. ¿Sí? Ahí donde viene también esta parte, ¿no?, de enseñar. Miren, por favor, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 15. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Aquí está algo que la Biblia claramente dice, que ustedes y yo debemos, dice, cada día ser santos. También dice, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cuando nos está diciendo en toda nuestra manera de vivir, nos está diciendo en toda nuestra vida cristiana. Debemos ser nosotros santos cada día más. Esa es la lucha constante del cristiano, ¿cierto? De cada día crecer en la santidad. Pero también tenemos que ver que otro apóstol también del Señor, y eso podemos decir que la Escritura lo dice, la Escritura también lo dice la Escritura, en Filipenses capítulo 3, una cosa muy importante, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, miren, dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es aquí la parte del equilibrio, hermanos? ¿Sí? El equilibrio. ¿Somos llamados a consagrarnos totalmente para el Señor? Sí. ¿Somos llamados a buscar cada vez más la santidad? Sí. ¿Somos llamados cada vez más, como dice en Pedro, a ser santos? Sí, claro que sí. Pero también la Escritura dice claramente en alguien que tenía un llamado de parte del Señor también, y como todos nosotros también tenemos un llamado de parte del Señor, pero aquí vemos a alguien usado por el Señor, que es el apóstol Pablo, diciendo algo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. ¿Sí? Dice,
No es que yo sea perfecto en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Recordemos que Filipenses es una de las cartas, eso nos ayuda mucho también saber la carta y saber en qué momento se escribe, porque nos ayuda a entender el mensaje que se está escribiendo. Recuerden que cada autor de las cartas tiene una intención de comunicar. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses 30 años después de su llamado. O sea, el Señor lo llamó en una oportunidad de un año y 30 años después de su llamado, escribe esta carta el apóstol Pablo, la carta a los filipenses. Y en la carta dice, no que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, ¿qué significa hacer morir en nosotros el pecado? Bueno, tenemos que esforzarnos cada vez más, pero debemos entender que aún todavía el pecado nos seguirá acompañando en este cuerpo. O sea, todavía en este cuerpo, en esta naturaleza, tendremos que seguir luchando cada vez más. ¿Cuándo seremos perfectos? La Biblia habla claramente, cuando pasemos a la glorificación, cuando seamos transformados en un nuevo cuerpo. En ese momento es cuando se mostrará, se revestirá de perfección lo que era imperfecto. Amén. Así que tenemos que recordar eso cada vez más porque si no, amados hermanos, nos vamos a frustrar en el llamado. Ahora, de hecho que tenemos que cada vez más ser sinceros delante del Señor. Sí, ustedes y yo somos llamados a ser cada vez más, cada día más sinceros, cada vez más sinceros en la obediencia a la palabra del Señor, creciendo en esa madurez espiritual para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el llamado del Señor. El llamado del Señor que nos hace es, debemos crecer espiritualmente, debemos madurar espiritualmente, para que entonces podamos aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el llamado que ustedes y yo tenemos. Pero mientras tanto, sabemos que en este cuerpo no vamos a poder todavía erradicar totalmente el pecado de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, nos demanda de una lucha constante, una violencia santa en un sentido, para poder nosotros vencer el pecado, para vencer cada día más el pecado y ser moldeados conforme a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Así que ese es en realidad uno de la introducción de lo que vamos a ver en el tema. Pasemos entonces al primer punto, el hacer morir el pecado en nosotros. El apóstol Pablo, aquí en la carta a los Romanos, si nosotros pasamos nuevamente a Romanos en el capítulo 8 que hemos leído, ¿no es cierto? En el versículo 12 nos decía, así que hermanos, deudores somos no a la carne, o sea, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ahora viene el mensaje, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ese es el llamado de ustedes y yo, hermanos, hacer morir cada vez más el pecado. A muchos autores de predicadores antiguos decían mortificación del pecado, la mortificación del pecado. Y ese pecado, amados hermanos, está en nosotros y tenemos que ir identificando cada vez más nuestro pecado. A veces no nos damos cuenta, ¿no?, del pecado, pero, amados hermanos, tenemos que nosotros identificar esa lucha constante. Por ejemplo, yo tendría que decirles también algo, ¿no? Para poder mortificar mi orgullo en la parte de la prédica, tendría que decirles, hermanos, esta prédica está basada, por ejemplo, en algunos estudios y libros de hermanos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que decirlo así? Porque nosotros aprendemos también de otros. Por ejemplo, esta parte de la lucha contra el pecado, de la parte de esta violencia santa, ¿no? Son prédicas basadas en algunos libros de autores puritanos, como por ejemplo Thomas Watson, que tiene un libro muy bonito que se llama El Soldado Cristiano, y hay otro, John Owen, también es otro hermano cristiano, también puritano, hace mucho tiempo, también dejaron libros, que era La mortificación del pecado, ¿no? Y son dos libros que nos ayudan mucho
en este caso, para poder hacer una de estas, como está en este momento basada la prédica, ¿no? Y es así, amados hermanos, tenemos que reconocer que nosotros aprendemos de alguien más, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos nosotros decir, es todo mío, es todo mi inteligencia, no es así. Tenemos que reconocer que aprendemos de muchas personas. Y eso es mortificar el orgullo. Eso es reconocer que hay alguien más que nos enseña. Reconocer que Dios utiliza a muchas personas para también ser enseñados por otros. Así que, amados hermanos, tenemos que ir identificando, ¿no? Porque podemos nosotros estar de repente de una manera cambiando, como un predicador decía, a veces cambiamos el modo del pecado de uno por otro, ¿no? Decía, por ejemplo, miren, colocaba este ejemplo, ¿no? De repente antes, tanto hombres como mujeres, de repente les gustaba comprarse ropa y que todas las personas vean que tiene una ropa nueva constantemente, ¿no? Nos llama el Señor y en ese momento el Señor transforma nuestras vidas, ¿no? Y ese orgullo que tenía antes de mostrar ropa nueva a cada momento, en cada situación, ¿no? A veces sucede algo, ¿no? Uno dice a veces, yo quiero cambiarme de ropa porque ya me puse esto el año pasado o en tal situación. Y a veces las personas ni siquiera recordamos con qué tipo de ropa estaba una persona, ¿no? Pero bueno, eso a veces sucede, ¿no? Y ese pecado a veces viene al Señor Jesucristo y ahora su ropa de repente la persona la cambia, ¿no? Ya cambió y dice, ahora ya no debo hacer eso y ahora debo usar toda ropa cristiana y andar de repente de una manera más humilde. Pero cuando empieza a andar de esa manera, empieza a recibir de repente halagos de otras personas y esa persona se siente de una manera tan orgullosa que a los demás que de repente no lo hacen o que tienen todavía esa lucha en el Señor, empieza de repente a mirar de repente con desprecio o mirar, decir, yo no cometería ese pecado que está cometiendo esa persona. Esa es, amados hermanos, la parte de que a veces el pecado cambia de forma. De repente, en un momento era orgullo, en otro momento, de repente, esa parte de humildad, pero una humildad que lleva también a un orgullo. Entonces, tenemos que, amados hermanos, identificar, luchar constantemente, pedirle al Señor que nos ayude a poder identificar qué es lo que tenemos que ir cambiando cada vez más. ¿Sí? Ese es el hacer morir el pecado en nosotros. La presencia del Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer morir el pecado. Tenemos que eso verlo claramente. El apóstol Pablo, aquí en el Romanos capítulo 8, en el versículo 13, nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya veremos en el tercer punto que uno de los pasajes que tenemos que hacer constantemente, algo que tenemos que ustedes y yo desarrollar, es la constante oración y dependencia del Señor para poder decirle al Señor que nos ilumine, que es lo que tenemos que ir cambiando cada vez más. También es el estudio constante de la palabra del Señor. Ya veremos ese equilibrio. Vamos a recordar nuevamente el equilibrio de la palabra con la oración. En medio de la tentación, que también vamos a tener constantemente, en medio de la tentación, debemos luchar recordando o volver a la escritura. Eso significa, o sea, en momento de la tentación, ¿qué debo hacer? Recordar la palabra de Dios. Y para poder recordarla, ¿qué debo de hacer? Memorizarla. Recuerden ustedes la palabra del Señor cuando encontramos en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2, recuerden ustedes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El llamado que hace el Señor en referencia a la palabra de Dios es que ustedes y yo debemos retener constantemente esta palabra de Dios, para que en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, recordemos la palabra del Señor. Y si no la recordamos de repente en ese momento, volver a la Escritura. O sea, tenemos que ir a la palabra del Señor, empezar a estudiar la palabra de Dios nuevamente. En ese momento que de repente tenemos la prueba, abrir la palabra del Señor, empezar a estudiar la palabra de Dios y que Dios nos siga hablando constantemente. En el hacer morir el pecado en nosotros
es entonces memorizar constantemente las promesas de Dios, memorizarlas constantemente, para recordarlas en medio de la prueba. Debemos luchar con nuestras fuerzas en contra de la carne. O sea, debemos luchar, amados hermanos, constantemente en dejar más la carne que está aún en nosotros. Esa carne, hablamos de la carne pecaminosa, ¿no es cierto? De la parte pecaminosa que nos lleva de repente a pecar constantemente. La Escritura nos brinda un deber que tenemos que hacer, y el deber es aborrecer el pecado, constantemente aborrecer, así como Dios también aborrece el pecado. Ustedes y yo somos llamados a aborrecer el pecado y a mortificar constantemente el pecado. Esta tarea, amados hermanos, tenemos que hacerla en ayuda y dependencia del Espíritu Santo. Veamos algunos pasajes, miren, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. El llamado del Señor, ¿cuál es? Hacer morir lo terrenal en vosotros. Así que esta parte de la fornicación, de las impurezas, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos y de la avaricia, es parte de los deseos que tenemos aún propios de la carne que aún todavía está en nosotros. Se manifiesta de muchas maneras. No solamente es una fornicación de una manera física, también puede ser qué es lo que vemos en la televisión, qué tipo de películas, qué tipo de videos, también tiene que ver la parte de la fornicación. Entonces, tenemos que ser sensibles, amados hermanos, a las cosas del Señor. No pensemos que la Biblia es solamente una enseñanza antigua, ¿no? Es una enseñanza que se ha cumplido hace mucho tiempo atrás y ahora no hay una aplicación. Hay una aplicación. Por ejemplo, cuando la Biblia habla que dice, Dios dice que no se complace con aquel, dice que mira de repente violencia o que ve, dice de repente otras cosas que no son del Señor, sino ve el pecado. Tenemos que también aplicarlo ahora, por ejemplo, a qué vemos en el celular. O sea, de una manera se aplica la palabra del Señor. Está en la Escritura, está en la Biblia, está aquí en la palabra del Señor, pero tenemos un equipo que a veces nosotros vemos lo que queremos, ¿no? De repente no tenemos un control. Entonces tenemos que ver que la palabra de Dios se está aplicando también a nuestros tiempos. Recuerden que esta Biblia dice la palabra de Dios es la misma, ¿no? ¿En qué sentido? De que tiene la misma autoridad ayer, hoy y mañana. Entonces, por los siglos de los siglos y para siempre, esta palabra de Dios tiene la misma autoridad y se aplica en diferentes circunstancias, según como estamos hablando nosotros, ¿no? ¿Qué vemos por televisión? ¿Qué escuchamos en la radio? ¿Qué escuchamos por el celular? Todo eso se va aplicando, hermanos. Gálatas capítulo 5, miren, Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese es el morir a nosotros mismos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo también en Gálatas, creo que está en el capítulo 2, versículo 20, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la parte también en que incluye del hacer morir el pecado en nosotros. Debemos morir nosotros y Cristo debe crecer en nosotros. Ese es el mensaje y ese es el llamado de la parte del Señor. ¿Sí? Que nosotros tenemos que hacer, ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea, según conforme está en la Escritura, y que cada día ustedes y yo vayamos muriendo y muriendo y muriendo más. Primera de Pedro, miren, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una lucha, ¿ven?
Hay una batalla, hay una lucha constante. Recordemos esto, amados hermanos, el pecado en nosotros que aún todavía está, aún todavía hay residuos de la parte pecaminosa en nosotros, ¿sí? Con la parte de las riquezas espirituales del Señor, con los deseos del Señor, hay una lucha constante, hay una lucha constante, que tenemos que nosotros, amados hermanos, con la ayuda del Señor, tenemos que nosotros luchar esta batalla. Algunas veces vamos a ser derrotados, pero muchas también veces tenemos que buscar la presencia del Señor para poder vencer el pecado. En ese mismo capítulo, el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 24, hablando justamente del Señor que fue crucificado, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí el llamado es para que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Alejarnos del pecado, luchar contra el pecado, luchar con nosotros mismos, con nuestro yo en ese sentido, y buscar más de las cosas del Señor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Otro pasaje más que nos va a hablar sobre la lucha contra el pecado. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí el apóstol Pablo nos hace recordar algo muy importante. Nosotros hemos sido trasladados, dice, hemos sido sacados del reino de las tinieblas y hemos sido llevados al reino de Dios. Eso quiere decir que nosotros ya no estamos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. El pecado aún todavía está en nosotros, sí, pero ya no somos esclavos. Por eso que él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia del Señor significa esa gracia que nos capacita para poder nosotros obedecer las cosas del Señor. Así que, amados hermanos, debemos entender eso, ¿no? El Señor nos ha sacado de un reino de las tinieblas en las cuales éramos esclavos del pecado. Como dice en Efesios, hacíamos todo lo que queríamos. Pero una vez que el Señor nos sacó de ese reino y nos pasó a su reino, en su reino nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero aún todavía permanece la pecaminosidad en nosotros. Y esa pecaminosidad es la que tenemos que constantemente seguir luchando. Y ahí es una responsabilidad nuestra. Ahí es algo que ustedes y yo tenemos que hacerlo porque daremos cuenta de eso también. Ese es el mensaje de la palabra del Señor, ¿no? Cada uno de nosotros daremos cuenta del Señor. Por eso cuando vemos a un hermano que de repente falla, cuando vemos a un hermano que está luchando constantemente, no podemos señalarlo, no podemos acusarle. Lo que tenemos que hacer es orar constantemente por él. Orar por esa persona y hablarle, ¿no es cierto?, a alguien y decirle que siga avanzando y seguir avanzando juntos, avancemos juntos en el Señor. Entonces ese es el llamado que tenemos ustedes y yo. Filipenses capítulo 4, aunque el contexto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, está en el sentido de vivir en una manera con necesidades y algunas veces teniendo lo suficiente, pero aplica también de una manera para decirle al Señor, ayúdanos, ¿no? En Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ese todo lo puedo en Cristo, ¿qué significa, no? No es todo en un sentido de la totalidad, de cualquier cosa, pero sí, por ejemplo, podemos decirle, Señor, ayúdame a vencer mi pecado. Señor, ayúdame a cada vez ser más obediente. ¿Ven? En Cristo lo podemos. Recuerden ustedes que hemos hablado también bastante también de Efesios capítulo 6, ¿no? Cuando dice en el versículo, cuando habla de la armadura del Señor, Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos ese poder del Señor, necesitamos cada vez más.
Pero ese poder del Señor, ¿cómo se va a mostrar? ¿Cómo tendremos ese poder del Señor? Pues utilizando las armas que el Señor nos ha entregado. Recuerden que las armas son del Señor y las armas son de Dios que nos ha dado a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cada día más utilizar esas armas. Le podemos también decir medios, ¿no?, que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos medios? La palabra del Señor, la oración constante, andar siempre constantemente en la fe, en la justicia, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio, en la fe constante de creer siempre en el Señor, ¿no es cierto?, conocer de la parte de la salvación que es en el Señor Jesucristo. Pero hay medios, dos medios importantísimos, que es la palabra del Señor y la oración constante, ¿no? Dos que deben ir juntas, juntas. Y las demás se van a ir añadiendo constantemente, cada vez más. Porque tenemos que, vamos hermanos, saber que en la palabra del Señor nos ayuda a poder defendernos ante el momento de la prueba, ante el momento de la tentación, para no caer en pecado. Y la oración nos ayuda a poder depender de Cristo, depender del Señor, para poder llenarnos de ese poder del Señor. Eso nos lleva al punto número 2. El punto número 2, entonces, ya vimos en el punto número 1 que debemos luchar constantemente por hacer morir el pecado en nosotros. En el segundo punto, para poder nosotros saber que tenemos que luchar contra nosotros mismos, es que debemos autodisciplinarnos en poder cumplir nuestros deberes cristianos. Autodisciplina a los deberes cristianos. Tenemos que perseverar en realizar lo que la Escritura ordena. O sea, ustedes y yo tenemos que saber que tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice congregar, tenemos que congregar. La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer un estudio constante y meditar en la palabra del Señor, tenemos que hacerlo. La palabra de Dios nos dice que debemos orar constantemente, tenemos que hacerlo. La Biblia nos dice que tenemos que autoexaminarnos, tenemos que hacerlo. La palabra de Dios nos habla de que tenemos que constantemente nosotros ir de repente predicando el Evangelio, anunciando a otras personas de una manera en la cual Dios también nos va a poner ahí en el camino, tenemos que hacerlo. O sea, todo lo que Dios nos ha mandado en la Escritura, tenemos que ustedes y yo tener esa autodisciplina para obedecer lo que Dios manda. Y eso nos va a ayudar entonces ¿a qué? A morir más en nuestro yo, a luchar constantemente contra nuestro yo, contra nuestro, en sí mismo, nosotros, ¿no? Y poder ser más del Señor, que el Señor sea quien gobierne nuestra vida y no que nosotros gobernemos nuestra vida. Ese es el llamado a ustedes y a mí, a que el Señor sea quien gobierne nuestro ser y no gobernar nosotros, ¿no? Ustedes recuerdan cuando hablábamos del discipulado en la iglesia, que tenemos nuestro discipulado, decíamos que es como que la vida cristiana es como un trono, ¿no? ¿Quién está en el trono? ¿Está Cristo o estamos nosotros? Solamente puede estar uno, no pueden estar dos. Entonces, si está Cristo, quiere decir que yo estoy abajo y Cristo está entronado. Cristo está gobernando mi vida. Entonces, ese es el mensaje que ustedes y yo tenemos que hacer. Debemos encontrar algo muy importante en esto. Tenemos que perseverar en realizar lo que la Escritura dice. Ya lo mencionamos. El segundo punto es que debemos encontrar la necesidad de cumplir los deberes cristianos. ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que cumplir los deberes cristianos? Porque somos de Cristo, hermanos. No tenemos que hacerlo para poder, como muchos creen, ¿no? Para poder no perder la salvación. Eso no es el mensaje bíblico. La Biblia no dice, la Biblia habla de una seguridad en Cristo Jesús. Todo aquel que ha pasado, que cree en Cristo Jesús, dice, ha pasado de muerte a vida. Y una vida eterna, dice el Señor. Entonces, ¿hay una seguridad en la salvación? Claro que sí, pero esa seguridad de una manera se muestra, se evidencia, se ve, ¿no es cierto? Porque es una vida de constante búsqueda en el Señor y de constante formas de buscar para poder cumplir lo que Dios ha mandado. Entonces debemos encontrar esa necesidad. ¿Por qué tengo esa necesidad? ¿Por qué tengo ese deseo de buscar las cosas de Dios? Porque ahora soy de Cristo, porque ahora soy del Señor.
¿Tenemos una inclinación natural al pecado? Definitivamente que sí. Tenemos una inclinación. Debemos de recordar que tenemos una inclinación natural hacia el pecado. Pero la inclinación hacia las riquezas espirituales es una lucha constante. ¿Qué significa? O sea, la inclinación al pecado es natural, es rápida, ¿no? Por ejemplo, a ver, podríamos esto, ¿no? Póngase un ejemplo de una música que antes escuchábamos. De repente, cuando antes andábamos en las salidas hacia los bailes, y ponga esa música y te va a llamar rápidamente al baile. Te va a llamar, porque es una inclinación natural, ¿no? Hacia las cosas que no son de Dios. Pero cuando queremos de repente estudiar la Biblia o leer buenos libros cristianos, a veces tenemos una lucha constante, ¿no? Las riquezas, en la parte del pecado, la inclinación es natural, pero en la parte de la cosa del Señor es una lucha constante. Nos cansamos, nos dormimos, no hay tiempo, decimos, no queremos hacerlo, ¿no? O decimos estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer, ¿no? En las cosas del estudio bíblico, de la palabra del Señor, tenemos, amados hermanos, ustedes y yo, que hacerlo constantemente. A eso hemos sido llamados, a buscar cada vez más en la palabra del Señor. Mucho más aquellos que predicamos, ¿no? Aquellos que predicamos tenemos más tiempo que dedicarnos a las cosas del Señor, más tiempo buscar de las cosas del Señor, leer buenos libros, leer buenos comentarios, leer buenos diccionarios, para poder profundizar más en las cosas del Señor y poder predicar así el Evangelio. Amén. Entonces demanda de dedicarle más tiempo a las cosas del Señor. Entonces la Escritura nos alienta a dejar, ¿qué cosa? La pereza espiritual, ¿no? Podemos ser constantemente unos buenos trabajadores que nos levantamos muy temprano a trabajar y cumplimos todo el trabajo, pero la pereza espiritual tenemos que dejarla. Por tanto, tenemos que luchar siempre en cumplir. Ya lo dijimos, ¿no? Estudiar y meditar constantemente en la Escritura, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Estudiar es leer la palabra del Señor y estar en ella, pero al mismo tiempo debemos meditar en ella. ¿Qué significa meditar? ¿Cómo puedo aplicarla? ¿Cómo puedo obedecerla? ¿Qué es lo que me está hablando Dios a mí? Esa es la parte del meditar en la palabra del Señor. Escuchar la predicación, escuchar prédicas, escuchar, ir a la parte del congregarnos, ¿no? Quizás ahora vamos a hablar sobre esta nueva norma que ha salido, que no vamos a poder congregarnos a partir del 15 de marzo hacia adelante. Ya lo vamos a hablar al final, pero escuchar la prédica también puede ser de una manera escuchar las grabaciones, ¿no? Tenemos grabaciones en nuestro canal de la iglesia, ustedes pueden escuchar ahí también las grabaciones, o en la parte virtual, ¿no? Ahora ustedes ya estamos aprendiendo cómo podemos nosotros congregarnos de una manera, no es como congregarse en la iglesia, porque congregarse en la iglesia tiene otras cosas que se suman, ¿no es cierto? Pero de una manera, la parte de la prédica virtual nos ayuda a poder seguir conociendo más de la palabra de Dios. Y de eso ustedes y yo somos llamados a esforzarnos cada vez más, cada vez más esforzarnos, porque tenemos, ¿no es cierto?, los miércoles, los viernes, el día domingo, ¿no?, que de repente se aplicaría para la próxima semana. Este domingo no, sino el próximo domingo se aplicaría ya la parte virtual, nuevamente, ¿no? Entonces serían 8 de la noche en los 3 días, miércoles, viernes y domingo, ¿no? Entonces, eso es también, o sea, parte de esa lucha constante, escuchar una prédica, escuchar la palabra del Señor, ¿no? Congregar constantemente como el Señor manda, ¿no? Orar constantemente ¿no? En nuestra vida cristiana. El autoexamen es muy importante, examinarnos cómo estamos delante del Señor. Vamos a ver, miren unos pasajes. Isaías 64:7. Isaías 64:7. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el versículo 6 de Isaías 64 dice que todos somos como suciedad, ¿no? Dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento? En el versículo 7 dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Cuando dejamos las cosas del Señor, cuando no buscamos a Dios mediante la oración, mediante la búsqueda en su palabra,
Dice aquí que el Señor dice, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste, miren qué hace el Señor, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Se acuerdan que tenemos que reconocer que hay una inclinación hacia el pecado? Hay un poder que nos lleva hacia el pecado. ¿Ven? Eso tenemos que reconocer. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar más del Señor para que el Señor nos dé ese poder de alejarnos del pecado. ¿Sí? Y eso también está está directamente relacionado con el tiempo que le dedicamos al Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor cada día? Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, miren, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 35. Esto lo digo, dice, para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le estaba diciendo que él, todo lo que él les predicaba, todo lo que él les enseñaba en las cosas del Señor, todas las cosas que de repente también amonestaba, ¿no? Exhortaba, llamaba la atención. Aquí dice, lo digo para vuestro provecho, le dice, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente. ¿Ven? La predicación, la enseñanza, ¿para qué es? Para que sigan ustedes, dice, lo honesto y lo decente. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cuál es ese impedimento? El pecado. Recuerden ustedes que el pecado que hace, ¿se acuerdan cuando vimos también otro pasaje que hablaba en Jeremías? Dice, el pecado ha hecho división entre ustedes y Dios. Eso hace el pecado. El pecado divide, el pecado te aleja, el pecado nos aleja de las cosas de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que estaba haciendo es llamando la atención, predicaba el evangelio, enseñaba de las cosas de Dios para que la iglesia en Corinto pueda cada día más acercarse al Señor, cada día más pueda estar en la presencia de Dios sin ese impedimento del pecado. En Romanos capítulo 12, otro pasaje más, miren, Romanos capítulo 12, versículo 1. Nuevamente habla de la palabra del Señor y qué tenemos que hacer. Dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra racional está hablando de algo consciente, está hablando de algo con conocimiento. ¿Cómo debemos acercarnos a las cosas de Dios? Con conocimiento. ¿Cómo debemos nosotros cada vez más crecer en lo que es respecto a las cosas de Dios? Con conocimiento. Dice el culto racional, y que dice, miren, nuestros cuerpos se presenten en sacrificio vivo, agradable a Dios, que ese es el culto, dice, vuestro culto racional. Miren el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la relación que tiene que ver con cómo es un culto racional con el Señor, cómo es ese culto en el cual sabemos qué es lo que estamos haciendo. En el versículo 2 nos está diciendo que debemos renovar el entendimiento. ¿Y ustedes y yo cómo renovamos nuestro entendimiento? Pues la única manera es conociendo más la palabra de Dios. Eso se refiere, o sea, el entendimiento tiene que ver con la mente. Recuerden Jesús que decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El Señor quiere que desarrollemos la parte de la mente, desarrollemos el estudio, desarrollemos el escudriñar, desarrollemos de tener algunas herramientas como comentarios, como diccionarios que nos ayuden a crecer más para conocer más de las cosas del Señor. Es el mensaje que hace la palabra de Dios. Hay un culto racional que tenemos que darle al Señor. Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3. De hecho, vamos, hermanos, cuando hablamos de la parte racional, cuando hablamos de la parte de conocimiento, no estamos dejando de lado la parte de la oración. Recuerden que siempre hemos dicho, deben ir juntas, ¿no? El estudio bíblico y la parte de la oración. ¿Por qué? Porque si nosotros crecemos solamente en el estudio bíblico y no en la oración, estamos haciendo algo en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros solamente tenemos oración y descuidamos la palabra del Señor? Estamos andando en algo que no tiene base, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración hacia el Señor, la dependencia hacia Dios, está basado en la Escritura. ¿Cómo podemos orar a alguien que no conocemos? ¿Ven? Hay una base, que es la Escritura, para poder conocerle más al Señor y depender más de Él. Entonces, las dos deben ir de la mano. La oración constante, la palabra del Señor de una forma constante y creciendo, y eso nos va a llevar a que podamos tener una autodisciplina y poder cumplir los deberes cristianos, cumplir todo lo que el Señor nos ha mandado. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí es donde el apóstol nos habla de dejar ese ego intelectual, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo tengo títulos, ya yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy doctor, y por lo tanto ya médico, ¿no? Y por lo tanto ya tengo maestrías, y para mí eso es suficiente, ¿no? Para poder vivir de repente una vida tranquila, una vida conforme a lo que yo pueda decidir en mis hijos, en mi familia, ¿no? En mis decisiones. Esto es lo que aquí el apóstol también estaba, recuerden, él hablaba, ¿no? Decía, yo era fariseo de fariseos, conocía más que los demás, pero luego él dice, pero todas estas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. O sea, comparando lo que tenía con el amor de Cristo, dice, esto lo pierdo más bien por el amor de Jesús. Pero en el versículo 8 dice, y ciertamente aún lo estimo, dice, las cosas como pérdida por la excelencia, otra cosa más, del conocimiento de Cristo. El apóstol está diciendo, estas cosas que para mí solamente me hacen un orgullo personal, las dejo para poder recibir el amor de Dios, y luego dice el amor de Cristo, y luego dice el conocimiento también de Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Pues volvemos nuevamente, ¿no? La escritura constante, el estudio, la meditación, exponernos a la prédica, no escuchar la predicación. La predicación, amados hermanos, yo recuerdo que leía de un comentario, decía esto, la predicación del Evangelio, todos nosotros debemos exponernos a esa predicación, o sea, debemos escuchar la predicación, decía. ¿Por qué? Porque decía que la predicación en los que somos ya cristianos nos ayuda a seguir edificándonos. Y aquellos que no son cristianos los va a llamar al arrepentimiento. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que seguir constantemente escuchando de una manera ordenarnos, ¿no? Para poder tener ese tiempo en el momento que se determine de poder escuchar de la palabra del Señor. El apóstol aquí está hablando de ese conocimiento, y ese conocimiento del Señor y ese amor del Señor, ¿a qué nos va a llevar? A autodisciplinarnos en cumplir los deberes cristianos. Primera carta a Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Otra vez hablando del cuerpo, de todo el ser como cristiano, pero para llevarnos a cumplir los deberes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz nos santifique. Y aquí hay algo importante, ¿no? ¿Quién nos santifica? ¿Cómo crezco en la santificación?
Pues son dos cosas importantes. En primer lugar, es una responsabilidad. Hemos estado hablando de una responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? De una autodisciplina en poder obedecer los deberes cristianos. Eso está ahí clarísimo en la Biblia. Pero también sabemos que es algo muy importante que Dios es quien santifica. Es muy importante. O sea, no podríamos cumplir los deberes si es que Dios también no está con nosotros. Entonces, Dios santifica, pero lo hace también conforme ustedes y yo cada vez más nos esforzamos en las cosas del Señor. Así que la autodisciplina debe ser formada en nosotros, pero sabiendo que es el poder del Señor quien lo hace. ¿Se acuerdan el apóstol que decía? Creo que he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí? Es Dios siempre el que debe ser glorificado, Dios siempre debe ser exaltado. Nos lleva entonces a la parte final de la prédica. ¿Cuál es la aplicación entonces en nuestra vida cristiana? El que luchemos constantemente contra nosotros mismos, que luchemos contra nosotros mismos, en un sentido de luchar contra el pecado, de luchar con nuestro yo. ¿Qué significa eso entonces? En primer lugar, tenemos que recordar que debemos mortificar el pecado, o que mortificar el pecado no significa erradicarlo por completo. O sea, nadie va a poder erradicar por completo el pecado. Recuerden ustedes el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo envía la carta a los filipenses y él dice, ya no que yo sea perfecto, que yo no sea perfecto. ¿Cuánto tiempo después lo envía el apóstol Pablo? 30 años después de su conversión. 30 años después de su llamado. O sea, estando en 30 años ya en su llamado, ya de repente un poco más anciano, él aún todavía dice, sigo luchando con el pecado, porque no soy perfecto, decía él. Él nos habla en la Biblia, la meta sí es ser santo cada vez más. Esa es la meta que tenemos, porque también la Biblia nos dice eso, no ser santos, pero no vamos a llegar a esa perfección. Siempre va a haber ese pecado constantemente. Así que siempre tenemos que luchar constantemente, así tengamos 80 años en el llamado del Señor, así Dios nos haya llamado a los 20 años y tengas ya 40, 50, 60, 70 años del llamado del Señor, es una lucha constante contra el pecado, porque en este cuerpo nadie va a ser perfecto, nadie. Debemos considerar también que el pecado daña nuestra vida cristiana y nos aleja de las cosas de Dios. Y el pecado también daña también a la familia, también, ¿no? Decimos, hemos también predicado una vez. De hecho que sí, nos daña a nosotros, daña a la familia, y eso hace una división con las cosas del Señor. Por lo tanto, en nuestra vida cristiana tenemos que tomar en consideración ello y poder seguir luchando. Debemos tener un sentido de culpa por el pecado que aún tenemos. Eso es muy importante, hermanos. O sea, es muy importante, primero, en primer lugar, reconocer que tenemos pecado. Ya, sabemos que sí. Pero a veces nosotros no tenemos un sentido de culpa del pecado. O sea, decimos, bueno, el pecado es porque otro me hizo que yo pecara, porque, no sé, todo lo hacen igualito. Mira, yo también quiero ser así, pero veo al hermano, veo a la hermana que es así, veo al hermano que hace esto, mira, este hermano hace lo otro, mira, este líder se comporta así, este líder hace tal cosa. A veces, ¿qué hacemos? Empezamos a ver lo externo, pero no vemos a nosotros mismos. El cristiano tiene que tener un sentido de culpa por el pecado que aún todavía está en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuando predicábamos esto del Sermón del Monte y decía una de las formas como se describe un cristiano, decía, bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Qué significan los pobres en espíritu? Aquellos que reconocemos que aún todavía nos falta demasiado. Aún todavía tenemos nosotros pecado. Aún todavía hay ahí ese sentido de culpa, ¿sí? Por haber pecado no, de hecho que hay sentido de culpa por haber pecado, pero también tenemos que tener un sentido de culpa en el sentido de que el pecado aún todavía está en nosotros, no soy perfecto. Debe estar presente ahí para no sentirnos orgullosos, para poder cumplir lo que la Biblia dice, tengamos a los demás por superiores a uno mismo. Ese es el mensaje de la palabra de nuestros hermanos, ¿sí? Debemos tener ese sentido de culpa contra el pecado. Y por último, tener una conciencia sensible.
para huir del pecado. ¿Cómo ustedes y yo podemos tener una conciencia sensible? Si imaginemos que ustedes y yo de repente cerramos la Biblia y ya no la vemos más y no buscamos más del Señor, ¿cómo tendremos una conciencia sensible? La única forma de tener una conciencia sensible es exponiéndonos cada vez más a la Escritura, más a la palabra del Señor, más a la oración, más a la búsqueda del Señor. La Escritura nos habla que debemos crecer espiritualmente, totalmente sí, es cierto. Que debemos clamar a Dios para que nos siga formando a la imagen de Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es una enseñanza, doctrina que la tenemos clarísima en la Biblia. Constantemente la Biblia dice que debemos crecer espiritualmente, madurar en el Señor y que debemos seguir permitiendo que Dios, o debemos clamar a Dios para que Dios nos siga moldeando conforme a la imagen de Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad hacer morir el pecado y esforzarnos por cumplir nuestros deberes cristianos, amados hermanos. Es algo, es una responsabilidad que ustedes y yo tenemos que hacer. Es algo que ustedes y yo también daremos cuenta al Señor. Veamos algunos pasajes para terminar. Salmos capítulo 40. Miren, por favor. Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es el llamado del Señor para ustedes y para mí? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La única forma de poder hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Escudriñar, meditar, estudiar constantemente la palabra del Señor. Salmos 143. Salmos 143. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La búsqueda constante del salmista, y que ustedes también, cuando dice la Biblia que tenemos que crecer en los salmos también, ¿cierto? ¿En qué sentido está diciendo? Que debemos obedecer lo que Dios nos manda. Y aquí en el salmo, estos salmistas, ¿cuál era su búsqueda? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús, ¿qué estaba enseñando con este versículo? Estaba enseñando quiénes son verdaderamente cristianos. Un verdadero cristiano, ¿qué quiere hacer? La voluntad de Dios. Lo que estaba diciendo es que todo cristiano se refleja en sus frutos. Recuerden ustedes que también al Señor le preguntaron en el Sermón del Monte, ¿cómo podemos saber quiénes son? Y el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? El fruto es la evidencia, pero hay algo que está dentro, ¿no es cierto? Hay algo que está ahí, hay algo que el Señor hace dentro de nosotros. El fruto inicia con la presencia del Señor en nosotros y luego se muestra de una manera externa. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios 6, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos siempre tiene que ser en base a lo que Dios nos manda, en base a lo que Dios quiere. Hagamos siempre la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la Escritura. Y terminamos con un versículo que nos lleva también a la parte ya del cierre. Hebreos capítulo 13. Aquí el escritor de Hebreos está terminando ya la carta, está despidiéndose en la carta, da una bendición y dice en el versículo del 20 al 22. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Cada vez que llamamos en la palabra del Señor, hermanos, llamamos siempre a un mensaje, a cumplir lo que Dios manda, lo que Dios nos está diciendo que tenemos que obedecer. Siempre hemos puesto esta analogía, ¿no? Cuando el hijo menor le dice al hijo mayor, ¿no? Le dice, anda y obedece, cómprate tal cosa. El hijo mayor al hijo menor no le va a obedecer, ¿no es cierto? Porque el mayor le va a decir, ¿tú quién eres para ordenarme? Pero cuando el hijo menor viene al mayor y le dice, mi papá, mi padre, nuestro padre, dice que vayas a comprar, ¿qué hace el mayor? Pues lo hace. ¿Por qué? Porque está hablando o está repitiendo o está basada su orden en base a lo que el Padre ha mandado. Y eso es lo que hacemos constantemente en toda prédica. Decirles, Dios está mandando esto, Dios está diciendo tal cosa, porque tomamos la autoridad de la palabra de Dios como esa fuente para poder, hermanos, llegar con un mensaje para todos nosotros. Amén. Así que vamos a terminar este mensaje mediante la oración y les pido que me acompañen, amados hermanos. Amado Padre, una vez más, dándote a ti las gracias, Señor, porque tú nos sigues ayudando, Señor, recordando tu palabra, estudiando también tu palabra constantemente. Gracias, Señor, por hacernos recordar que tenemos que luchar contra nuestro pecado, luchar aún todavía, Señor, con todavía esa parte residual que queda de pecaminosidad en nosotros, aunque ya no, Señor, somos esclavos del pecado, pero aún queda todavía pecado en nosotros, Señor, siempre tenemos que pedirte a ti y clamarte que nos sigas ayudando. Asimismo también, Señor, queremos pedirte que nos sigas ayudando para poder también cumplir, Señor, tener esa autodisciplina de poder obedecer todos los deberes que tú nos has enviado, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar constantemente examinándonos, a estar constantemente buscándote a ti en dependencia de la oración, en dependencia de tu palabra, Señor, a poder exponernos siempre a una predicación, Señor. Y Padre, a poder también, Señor, identificar cuáles son nuestros pecados, Señor, y cada día más crecer en santidad, Señor. Por eso también te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque tú nos puedes iluminar con tu presencia, con tu Espíritu Santo, para poder entender cada día más nuestros pecados y poder alejarnos más de ellos, Señor. Padre, te seguimos pidiendo y clamando por los hermanos que están pasando alguna enfermedad, Señor, por alguna prueba, por alguna angustia, Señor. Padre Santo, sabemos que tú eres el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, Señor, el mismo Dios de siempre. Ese Dios, amado Padre, que eres un Dios todopoderoso, un Dios que puede hacer todas las cosas, pero que al mismo tiempo también tenemos que descansar, que sea tu voluntad y no la nuestra. Padre Santo, te agradecemos por todo y te pedimos todas las cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, hasta aquí ha sido la prédica del Señor.